Muy buenas tardes, querido público de Faro Geopolítico. Hoy hablaremos sobre la cooperación internacional, pero verlo desde un punto de vista no tanto del pasado, sino viéndolo el presente hacia el futuro. Y hoy tenemos a la persona idónea que nos puede hablar de este tema. Y es doña Saskia Rodríguez, que es directora del Plan. En este momento nos ha permitido un espacio en el que podemos dar unas preguntas y poder tener de sus respuestas la evolución de la cooperación internacional y qué éxitos Costa Rica puede desarrollarse. Buenas tardes, doña Saskia. Bienvenida. Buenas tardes, don Diego. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no voy a hacer un recuento exhaustivo porque nos llevaría muchísimo tiempo. Nada más voy a señalar algunos hitos importantes en cuanto a la evolución de la cooperación a nivel global, ¿verdad? Después podemos precisar un poco a nivel de Costa Rica, porque eso es también importante, supongo yo. Bueno, como todos saben, y no voy a profundizar en esto porque ustedes lo encontrarán en toda la web, existen miles y miles de artículos, revistas, libros sobre el tema, pero sí, digamos que si hay que fijar un momento en la historia, en el siglo pasado, en el cual se empezó formalmente a desarrollar la cooperación internacional, es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea lo que hoy conocemos como la OCDE, pero que en ese entonces fue una organización que se creó con el apoyo de Estados Unidos para canalizar los recursos que Estados Unidos le prestó a Europa para su reconstrucción posguerra. Después esa El organización se fue llamado Plan Marshall. el llamado Plan Marshall. Eso fue un préstamo que los europeos tuvieron que devolver, ¿verdad? Y a partir de ahí se empezó a gestar, digamos, la cooperación bilateral, o sea, entre países. Pero luego con Naciones Unidas tenemos la aparición también de la cooperación multilateral o intergubernamental a través de organismos internacionales, como hoy, bueno, todo el sistema de Naciones Unidas, pero después existen organismos intergubernamentales regionales y subregionales como la OEA, como el SICA en el caso de América Latina, la CELAC, el Mercosur, etcétera, y así en cada continente hay organismos regionales que, aparte de tener un rol político y económico, tienen también un pilar de cooperación a nivel de los países que conforman estos organismos. Y luego están también los bancos de desarrollo que fueron apareciendo poco a poco, el Banco Mundial, o el grupo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo acá en el hemisferio americano, otros bancos en otros continentes, más recientemente la Corporación Andina de Fomento, que hoy se conoce como Banco de América Latina, y así sucesivamente. Esos bancos de desarrollo también dan cooperación reembolsable, es decir, préstamos, en términos concesionales, pero también dan asistencias técnicas y también algunos de ellos dan cooperación financiera no reembolsable, lo que la gente normalmente conoce como donaciones. Bueno, y así se fue aumentando el tejido de actores que participaban en la cooperación internacional. Durante todo ese periodo de los años 80, bueno, 70, 80 y tal vez el primer quinquenio de los 90, estábamos bajo un formato asistencial, fundamentalmente, ¿verdad? En el sentido de que los organismos internacionales y los países más ricos e industrializados, que les llamamos nosotros cooperantes netos, porque solo dan cooperación y no reciben, fundamentalmente daban ayuda, así, ¿verdad? Asistencia, que podía ser desde asistencias básicas, ¿verdad? Alimentación, servicios de salud, educación, cosas de ese tipo. Como lo fue la Alianza para el Progreso en los años 60, Más o menos, para dar una idea. exactamente, es correcto. Porque acordémonos que la mayoría de los países que hoy conocemos como el sur global, en ese entonces eran países que apenas venían saliendo de procesos de descolonización, ¿verdad? Y entonces eran países, digamos, bastante débiles,
¿verdad? En términos de su constitución institucional, división de poderes y desarrollo económico. Entonces dependieron durante muchísimos años, muchísimas décadas de sus colonizadores, que la relación, digamos, cambió en términos de pasar de ser colonizados a ser, digamos, países que recibían apoyo, asistencia al desarrollo de estas países colonizadores, ¿verdad? Digamos, en el caso de América Latina, España es un muy buen ejemplo, ¿verdad? Pero también en África, ¿verdad? A España, Inglaterra, Francia, ¿verdad? Países que desarrollaron la cooperación o la asistencia al desarrollo para sus excolonias de manera bastante intensa. Entonces ahí se empieza a tejer una serie de relaciones de cooperación por intereses geopolíticos en ese momento, ¿verdad? De las colonias, excolonias con sus excolonizadores. Y luego aparecen otros países que no fueron colonias y que sin embargo se van sumando, como por ejemplo los países nórdicos, con otro propósito, digamos. Estados Unidos, evidentemente, acá en América Latina, pero España también y Portugal, ¿verdad? Por supuesto en Brasil, principalmente acá en el hemisferio. Bueno, pero durante todas esas 3 décadas, principalmente, lo que vemos es una cooperación asistencial, principalmente. Luego estos países empiezan, sobre todo en América Latina, algunos empiezan a descollar, digamos, empiezan a avanzar un poco más. Y llegamos a los años 90, donde viene un periodo, digamos, de crítica bastante severa a los réditos y éxitos de la cooperación al desarrollo, por parte sobre todo de grupos que preconizaban en ese entonces que la cooperación finalmente no había sido tan útil ni tan exitosa porque no había podido sacar del subdesarrollo a casi todos los países que hoy conforman el sur global, ¿verdad? Y que entonces no pareciera ser que esa era la salida, y que lo que más bien podría ayudar a estos países es el comercio y la inversión directa extranjera. Entonces entramos en la era de la liberalización económica con el proceso de globalización intensificada y magnificada, y entonces empieza a haber algunos discursos entre grupos que piensan que la cooperación no ha sido útil y otros que siguen defendiendo la cooperación porque tiene un propósito muy distinto de lo que tiene el comercio y la inversión directa extranjera. Bueno, en ese ínterin también aparece la OCDE a finales de los 90, por ahí, y dentro de la OCDE hay un órgano que se llama el Comité de Ayuda al Desarrollo, CAD o DAC en inglés, como lo quieran ver. Ese órgano está compuesto por los países más ricos e industrializados, que son los cooperantes netos. En ese órgano, entre otras cosas, aparte de llevar estadísticas sobre el tema de la cooperación al desarrollo, definen lineamientos y directrices. Y se pusieron de acuerdo para empezar a hacer lo que ya llamamos hoy la graduación. La graduación es un proceso en el cual en este órgano se decide bajo una métrica que ahora les voy a explicar cuáles países pueden seguir recibiendo o no cooperación al desarrollo. En ese órgano solamente estaban los países ricos, ¿verdad? Pues como conoce la OECD, el Club de los Países Ricos. Correcto. En los últimos tiempos ha ingresado Chile, Costa Rica y Colombia y Brasil. Bueno, podríamos considerar a Costa Rica rico, pero es interesante. Bajo la óptica de la OCDE y utilizando el parámetro que tienen ellos para clasificar a los países, que es el Producto Interno Bruto per cápita, y que es además un indicador macrofinanciero que lo establece no la OECD, sino el Banco Mundial, ¿verdad? Cada 2, 3 años hace un recuento del mundo, de los países, y va viendo cómo evoluciona su Producto Interno per cápita, y de acuerdo a unas franjas que ellos han establecido, los clasifican como de renta baja, renta media alta y renta alta. En este momento, Costa Rica ya es renta alta,
por ejemplo. Y en América Podría, Latina disculpe que le interrumpa, podría, porque eso es algo, por ejemplo, el Uruguay creo que se considera como renta media, pero todavía sí. sí, pero es un país que lo interesante, si empezó como un recibidor de ayuda, ha llegado a transformarse en más bien que recibidor de dinero para crear proyectos en la región. O sea, que entidades, puede ser España, por ejemplo, o otro país, tenga la capacidad Uruguay de recibir dineros, pero que sea la Uruguay la que decida qué hacer en los proyectos de cooperación interregional. Y eso En ya realidad, lo eleva a una categoría de cooperación totalmente diferente, porque no va a ser un simple que te voy a dar apoyo técnico de dinero porque está programado. No, no, yo tengo la capacidad, he recibido dinero, puedo integrar a la región de una manera a través de decisiones conjuntas, pero con la iniciativa uruguaya de promover también. O sea, no es que, aunque reciba el dinero exterior, ya tiene una posición de jerarquía en la cooperación internacional, pero sigue siendo renta media. Entonces, mi pregunta, ¿cuándo es no, la diferencia? Uruguay es renta alta, ya. Ah, Está renta. graduado igual que Chile y Costa Rica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces cuando yo me salgo de la renta media alta? Ahí salgo y llego a la alta. ¿Cuál es la diferencia entre las rentas baja, media y alta? Muy, 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 muy grande. Todos los países graduados ya no podrán recibir cooperación al desarrollo, eh, sobre todo lo que se denomina la asistencia o la ayuda oficial al desarrollo, que son recursos no reembolsables, y además no van a poder recibir más préstamos internacionales en términos concesionales, y además algunas ventanas de cooperación para ayuda humanitaria tampoco van a ser accesibles para estos países como el nuestro, Cuando ya son porque renta alta. cuando sí, porque se considera que estos países tienen recursos suficientes para hacerle frente a sus propios fenómenos naturales hidrometeorológicos, en el caso de Costa Rica y toda la región centroamericana, y entonces esos recursos se están siendo destinados principalmente a los países de renta baja y más pobres. Y Entonces, no nos haría una desventaja en este momento porque todavía no nos hemos así, desarrollado con grandes dificultades todavía. bueno, la discusión que tenemos nosotros es precisamente que el indicador que utiliza el Banco Mundial del Producto Interno Bruto, que es a su vez utilizado por la OCDE para definir cuáles países pueden seguir o no recibiendo cooperación al desarrollo, no es el indicador correcto, porque es un indicador macrofinanciero que no te dice realmente cuáles las realidades del desarrollo a lo interno en cada Por país, supuesto, por ¿verdad? supuesto. Porque entonces nosotros, todos los países de América Latina que estamos graduados y los que son incluso de renta media alta, son países que tienen brechas estructurales sistémicas que, que dicen todo lo contrario de lo que dice el indicador, pero ese indicador no fue creado para este propósito, fue creado para ejercicios macroeconómicos financieros, nunca para determinar si un país es desarrollado o en camino a ser desarrollado o no. ¿Verdad? Para eso, Costa Rica perfectamente, creo que me estoy adelantando mucho, voy a adelantar mucho, pero voy a hacer esta pregunta porque vale el momento. Si Uruguay ya es un país que tiene una categoría diferente en la cooperación internacional, Costa Rica, ¿qué le hace falta para llegar a tener ese nivel que Uruguay tiene ahora? ninguno de los dos países tenemos resueltos el tema del desarrollo. Ningún país de América Latina lo Claro, tiene claro. resuelto, ni siquiera Brasil, ni siquiera México, que son, digamos, las grandes potencias regionales. Brasil quizás, pero sectorizado todavía. No está No, amplificado, no está totalmente. O sea, no, porque si usted revisa, por ejemplo, un indicador que sí sería muy pertinente, que es el indicador de concentración de riqueza, el coeficiente Gini, todos estamos mal, sí, mal, sí. muy mal, ¿verdad? Ese es uno, pero no es el único, digo, o sea, ninguno de nuestros países está ni siquiera cerquita de llegar a ser un país desarrollado, para nada. Todos tenemos brechas estructurales severas. Y ahora además, en este contexto internacional, creo que esas brechas
tienden a intensificarse aún más y eso lo podremos ver a lo largo de los próximos, en el futuro inmediato, corto, en el corto y en el medio, Por, porque perdón, tenemos. sí, perdón, no, perdone, termine la idea, perdón. No, bueno, lo que quería decir era que ese indicador que se utiliza para clasificar a los países es inadecuado. Entonces, Está la totalmente realidad, claro, está totalmente sí, claro, está la totalmente. realidad de América Latina es otra muy distinta y muy compleja. Entonces, es un problema para nosotros porque nosotros todavía requerimos de cooperación especializada, fina, estratégica, sí. No requerimos ayuda como por ejemplo se le está dando a algunos países de África, que son asistencia básica, eso no, pero sí necesitamos ayuda para poder avanzar en nuestros procesos de desarrollo y no retroceder. Un punto que le he visto de debilidad es que aunque seamos países y tengamos una forma de nacionalismo, cada país, o cada país tiene su forma, estructura, aunque seamos hermanos hispánicos, cada uno tiene un desarrollo por verse a lo interno. Y dentro de la cooperación regional todavía no existe esa idea de volver a retornar a un conjunto más unido para superar los problemas del desarrollo. Creo que eso es un punto que nos falta mucho superar. Todavía cada país necesita, por ejemplo, entre Nicaragua y Costa Rica, las desigualdades de educación, eso nos haría difícil, economías muy diferentes entre los dos, nos hace dificultad de que el desarrollo se pueda hacer de una interacción más centroamericana, por así decirlo, más regional es la palabra. Entonces, totalmente de acuerdo que todavía América necesita un proceso más para desarrollarse y generar ese conjunto como lo fue alguna vez. Y una de las preguntas es a lo mismo, también dentro del desarrollo, y es algo que le veo una debilidad a los problemas de cooperación porque no lo están trabajando. De un punto de vista, yo considero que sí, la migración es valiosa, la migración hay que apoyarla en muchas medidas, pero no basarnos en la migración. Yo veo un problema demográfico terrible porque realmente estamos cayendo en natalidad, estamos llegando a menos de 2.1 y eso es un problema también para el desarrollo. ¿Por qué? Porque las cosas que sí, si se están invirtiendo es para que sean sostenibles y que las nuevas generaciones puedan generar sobre ese desarrollo un mejor desarrollo, no ser involutivos cuando se achica la población. Entonces, creo que es un mal que todavía no hemos resuelto y que tal vez no estén dentro de los planes de cooperación. No sé si usted estaría equivocado. En términos del tema migratorio y todo lo que tiene que ver con temas de regularización, salud y empleabilidad para los flujos migratorios, sí se trabaja en proyectos de cooperación, pero el tema demográfico es un tema que que no depende de la cooperación, depende de las políticas públicas de cada país, ¿verdad? Y entonces Costa Rica es un fenómeno, al igual que Uruguay, tiene un comportamiento demográfico similar a lo que tienen algunos de los países europeos. Tenemos la pirámide demográfica invertida. En este país tenemos una tasa de natalidad de 1,8%. No llegamos ni a lo mínimo que se requiere y efectivamente los nacimientos que se están dando mayoritariamente son por las poblaciones migrantes. Entonces, los expertos en migración, entre otras cosas, dicen que la migración no solamente es un fenómeno que es imposible de parar, sino que además es necesario porque todos estos países que tienen una muy baja natalidad requieren de estos flujos migratorios para la mano de obra y la Sí, economía de sus sí, países. porque ha faltado Entonces, políticas públicas nosotros, también para apoyar el matrimonio, la natalidad, el no solo depender de inmigración, sino de generar desde la población una base en el cual más bien, inclusive una base más fuerte haría que también el apoyo a la migración sea más específica y no una necesidad por demografía.
Y sería muy interesante analizarlo. No me quiero extender mucho en ese tema, pero es parte de las preguntas que se me vienen ante una situación que tenemos, necesitamos desarrollo, pero estamos muy mal en el sentido demográfico, en el sentido de que no estamos a un nivel, por ejemplo, aunque las estadísticas usted me diga, estamos en renta alta, pero todavía nos falta mucho trabajo por hacer. Una de las preguntas que cuando me hablaba del Comité de Ayuda para el Desarrollo en su experiencia de 10 años a nivel global y costarricense, ¿cómo ha visto esto últimamente? Ya me dijo que es la integración a la OSD, ya es un éxito para poder estar en lo que es el Comité de Ayuda al Desarrollo. Pero digamos que dentro de esa experiencia, el papel del Comité de Ayuda en los últimos 10 años a nivel global, porque el mundo ha cambiado en 10 años. De 2015 para acá el mundo ha cambiado mucho. Sí, nada más una pequeña precisión. Costa Rica es miembro de la OCDE, pero no forma parte del CAD. Es decir, no es que automáticamente uno por ser miembro de la OCDE automáticamente forma parte del CAD. Uno tiene que solicitarlo y Costa Rica no ha querido participar porque eso sería decir y aceptar y legitimar las decisiones del CAD en el sentido de que Costa Rica pasaría a ser un país cooperante. Y Costa Rica es un país dual. Costa Rica es un país que recibe y requiere de cooperación y Todavía. también está ya todavía y por mucho tiempo más y además desde hace muchos años ya también viene transfiriendo conocimientos, know-how y mejores prácticas a otros países que nos lo solicitan. Por eso tenemos esta categoría de país dual. Recibimos y damos cooperación. Costa Rica no transfiere recursos financieros porque no los tiene, evidentemente, pero sí tiene un gran potencial de conocimiento y acumulación de experiencias exitosas en diferentes áreas que los países de América Latina y el Caribe principalmente nos solicitan conocer, aprender, ¿verdad? La experiencia. Entonces, por eso nosotros no hemos solicitado ser miembros del CAD, porque en el momento en que seamos miembros del CAD, significará que pasamos a ser un país o cooperante neto, y no es el caso. Muy impresionante la respuesta. Eso me ha impresionado y creo, y estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, ser cooperante pero sin financiamiento está difícil, ¿verdad? Y otra cosa, por ejemplo, digamos, por ejemplo, en la cooperación sur-sur, Costa Rica sí se ha visto más involucrada en los últimos 10 años. Y me parece bien. Sí estuve leyendo información del 2024 que El Salvador fue el único país que nos dio ayuda para lo que es ayuda humanitaria. Uh -huh. Eso fue con la visita de Bukele, la primera. Sí, además de una situación de atmosférica, ¿verdad? Que nos afectó, pero hubo, o sea, prácticamente creo que fue el único Uh -huh. que se le No, puede, bueno, tuvimos ayuda de otros países, pero de aquí de la región centroamericana sí. pero entender que necesitamos siempre ayuda humanitaria porque somos un país que va a Siempre. estar rodeado de terremotos y también signos volcánicos en Guatemala o en Y del Nicaragua cambio también es climático. huracanes, Y ¿verdad? del cambio climático que nos está afectando tantísimo. Por ejemplo, en la cooperación sur-sur, ¿qué es lo que ha visto en los últimos 10 años que puede ser como interesante, digamos, de destacar? Un aumento significativo de solicitudes, o sea, de experiencias de proyectos sur-sur con los países de América Latina. Sí, es una modalidad de cooperación que a nosotros nos gusta mucho, nos parece, bueno, además porque es lo que llamamos nosotros la cooperación solidaria, porque la hacemos entre nosotros y hacemos con lo que tenemos, ¿verdad? Con lo que cada parte tiene y puede ofrecer mejor. Entonces, no viene predeterminada por ningún tipo de condicionalidad política, simplemente es la vocación y la voluntad de compartir los mejores éxitos y experiencias que cada país tiene para solucionar problemas comunes. Y ha venido en aumento, lo único es que el único, digamos, problema que tenemos para aumentarlo más es que muchas veces los países, aunque quieren cooperar entre sí, no tienen los recursos para poder hacerlo, porque la cooperación sur-sur involucra fundamentalmente recursos financieros para poder desplazarse.
a los países. Sí, porque ahorita puede aprovechar digamos, lo que es evaluación técnica, el apoyo técnico, pero requiere Sí. más dinero como para hacer que concretar cosas más fácilmente. No, pero incluso para los intercambios técnicos se requiere los recursos para los pasajes, los boletos y los Correcto, viáticos. correcto, correcto. Y las instituciones costarricenses mayoritariamente no tenemos los recursos porque estamos en una contención del gasto desde hace ya más de 5 años. Sí. Entonces no existen recursos y para eso. Y estamos en una época de deflación sostenida, que entonces cuando usted me mencionó que estábamos en renta alta, pero si estamos en una enorme deflación sostenida y que estamos en menos punto algo en lo que es la escala de la inflación, que hoy pareciera estar bien, pero una deflación sostenida nos puede preocupar, y estamos en renta alta para la OECD. O sea, para mí era como un choque, obviamente. Sí, claro. Y para lo que sería, porque ahora se está dando mucho de moda lo que es la cooperación descentralizada. Me imagino que para el Mideplan debe ser un dolor de cabeza tener el control de todas esas nuevas formas de apoyo de cooperación. El que sean registradas, el que tengan el saber por lo menos lo básico de ese registro, que se haya concretado y sobre todo tuvo alguna acción de sostenibilidad. Porque entiendo que Relaciones Exteriores tiene parte del compromiso de la cooperación internacional, pero el Mideplan es el que ejecuta y revisa. Es más, es el encargado a que tiene que tener el control. Entonces, sí, ¿cómo está viendo esta nueva modalidad descentralizada en que un municipio con otro y nunca se registró? ¿Qué pasó ahí? No, en realidad no tenemos control, porque se hace cooperación, creo que no se hace mucha todavía, descentralizada, con gobiernos locales, por ejemplo, pero lo que se hace casi nunca, no tenemos información, tenemos que andar detrás de las instituciones pidiéndole la información, si es que nos damos cuenta por alguna manera de que hubo algo, porque si no nos damos cuenta ni siquiera lo sospechamos. Entonces, pero sí, ese es un problema, y por supuesto con los gobiernos locales, aquí el problema de fondo es que como ellos tienen autonomía administrativa, entonces también suelen, digamos, justificar, digamos, que no tendrían por qué pasar por nosotros en Mideplan, pero en realidad sí deberían, porque nosotros lo que hacemos es hacer un análisis técnico, principalmente de la sostenibilidad, de la estrategia y de la vinculación con las políticas públicas. Entonces, lo que hagan los gobiernos locales de alguna manera debe estar vinculado a las estrategias del país, ¿verdad? Para que no haya choques, ¿verdad? Entre temáticos o desarrollo de actividades que van en contra o son antagónicas con las estrategias del país, que somos un solo, ¿verdad? Y luego también para ver qué tipo de sostenibilidad hay detrás de todo esto, pero bueno. Digamos, por ejemplo, sin meternos en mucha malicia, pero es que lo básico es que tiene que haber un ente ordenador, porque sí, puede ser un plan nacional, pero si uno me está haciendo aquí, el otro me está haciendo allá, y yo no tengo control, ¿cómo puedo dar de aquí a 10 años un plan regional, nacional, para mejoría de las cosas? Cuando veo ya lo tienen o no funcionó, más bien se empeoró la situación, no tenemos control. Entonces, ¿cómo hacer un plan de desarrollo nacional, ya sea por emergencia o porque ya hay que entender que los países no pueden estar pensando en cada 4 años, porque el cambio diciendo, no tiene que haber una visión país de 20 años y a dónde voy, porque ya el mundo me exige muchas condiciones para estar dentro de un mundo desarrollado. Entonces, es difícil para el Mideplan, me imagino, tener ese control, esa visión, porque a veces puede faltar información. Sí, de hecho, para la cooperación descentralizada es un problema. Las otras no, porque las otras sí hemos con el tiempo podido ajustando las dinámicas, además de que tenemos normativa para eso, ¿verdad? Existe ley y decretos ejecutivos que norman todo esto. Pero sí, la cooperación descentralizada es un desafío. Pero nosotros, por lo que sabemos y lo que hemos indagado,
sabemos que todavía no hay tanta cooperación descentralizada en Costa Rica, lo cual también es una pena, porque si trabajaran de la mano con nosotros, los gobiernos locales, no solamente podríamos saber qué hacen y además podríamos ayudarles para buscar más recursos. Entonces perdemos todos. Es decir, que dentro de un trabajo comunal, de forma centralizada, el gobierno también podría participar para incrementar, claro, o para darle, mire, es que también necesitamos ver esta parte, podemos involucrarnos dentro del plan y tal vez podemos dar más asesoría técnica y algún presupuesto mejor. Aunque se retrase, claro, el proyecto, pero podemos mejorar la situación para no solo ese pequeño municipio, sino inclusive para varios municipios alrededor. O sea, verlo de una forma más integrada, más integradora, ¿verdad? Me parece excelente ese punto de vista. Digamos, dos preguntas más, porque no quiero quitarle mucho su valioso tiempo. Por ejemplo, el papel de Costa Rica en la cooperación triangular. Sí. Como en el tiempo que usted vea de aquí a 3 años atrás o en sus años de experiencia, no importa. Sí, ¿cómo está viendo Costa Rica en este momento? Bueno, tenemos ya más o menos 15 años de estar haciendo cooperación triangular. Ha ido en aumento vertiginoso. En este momento Costa Rica ha participado en 4 fondos de cooperación triangular con España, después con Alemania, ahora con la Unión Europea y ahorita estamos empezando con Luxemburgo. Es decir, que Costa Rica ya se convirtió en un oferente de cooperación triangular y demandante, las dos, pero también sobre todo oferente como un pivote. Ya Perdón, cuando me habla de oferentes que nosotros, además de asistencia técnica, ¿qué podemos ofrecer a España? Conocimientos siempre. Pero también solicitamos, porque la cooperación triangular es la modalidad más flexible que hay de todas. Permite asociar a la cantidad de actores que usted quiera y a la de público, privado, internacional, nacional, y además es flexible porque permite la doble vía. La doble vía es ganar, ganar. Yo le ofrezco, yo le doy, le transfiero estos conocimientos y usted a mí me transfiere estos. Entonces las dos partes ganamos. Pero Costa Rica ahora está en una muy buena posición. Creo que a lo largo de estos 15 años hemos ido escalando de manera gradual y ahorita nos encontramos en una situación muy importante. Somos uno de los países que más cooperación da a través de la modalidad triangular y también que recibe. Y usted lo puede consultar en los informes de la CEGIP, de cooperación sur y triangular. Ahí está claro. Y en todo caso nosotros tenemos también los datos en los informes de cooperación que hacemos para cada año. Hay un apartado específico de sur-sur y otro de triangular. Todo está en línea en la página web de Mideplan. Sí, me voy a meter un momentito a la parte bilateral. En la cooperación bilateral me sorprende que la República Popular de China sea el segundo más fuerte operador hacia Costa Rica. Primero está Estados Unidos, pero ya China es el segundo. Bueno, China está en toda la región, ¿verdad? Está con grandes obras, que es lo que más les interesa, grandes obras de infraestructura y inversión directa extranjera. Y en términos de cooperación al desarrollo, propiamente hablando, digamos, ha sido un país que ha dado recursos significativos al país, pero en este momento nos encontramos en un impasse desde hace ya unos cuantos meses, desde el año pasado. Ya usted sabe el problema de la 5G. Sí, correcto. Y ahora recientemente el conflicto entre la embajada, bueno, China y el gobierno actual. Entonces, no sé, no podríamos decir que eso va a continuar. Pero hace 20 años, por ejemplo, China no aparecía en esa lista. ¿O no? Estaba por debajo. Es a partir del 2017 que iniciamos relaciones diplomáticas, porque no las teníamos antes. Sí, estuvo lo de la construcción del estadio chino, todo eso, pero hasta 2017 es que ya se formaliza. Sí. Interesante detalle, no sabía ese detalle. Mi última pregunta, y ya sí es la parte que relaciona con todo lo expresado, porque ha sido realmente enriquecedora esta charla, esta exposición suya ha sido enriquecedora. Realmente me ha impresionado muchas respuestas.
¿Cuál es el futuro de la cooperación internacional para el desarrollo, tanto global, pero sobre todo dentro de su visión Costa Rica? Bueno, en el A caso lo de que va, Costa a Rica, lo que Costa Rica puede llegar a lograr o lo que tenga que cuidarse, porque debe tener un desarrollo adecuado, sin caer en trampas, ¿verdad? No podemos caer en una renta alta si no somos adecuados todavía. Pero dejo la pregunta para que usted responda. bueno, en el caso, voy de lo más específico a lo más general. En el caso de Costa Rica, en enero del 2028 se gradúa oficialmente. A partir de ese momento va a haber una disminución sustancial de la cooperación para Costa Rica, como le ¿A decía. partir de qué año? Enero 2028. Oh. En este momento, este año, el 2026 y el 2027 son lo que nosotros denominamos los años de transición hacia la graduación. Ya a partir de enero del 2028, este país probablemente, es lo que asumimos, va a tener una disminución muy, muy fuerte de recursos de cooperación. Vamos a quedarnos con pocos países, muy pocos países que van a seguir cooperando. No sabemos por cuánto tiempo ni de qué manera todavía. Eso es un proceso de discusión. Y también vamos a tener restricciones fuertes para accesar préstamos internacionales en términos concesionales. Entonces el panorama no es bueno. Delicado, delicado. Delicado, porque además se supone que todos esos recursos que recibiríamos lo tendría que poner el Estado costarricense, y en estos momentos O buscar ayuda. El problema es que no qué hay. difícil es pedirle ayuda a China si por ahí no nos dejan, ¿verdad? No, o sea, no, la situación está muy complicada por todo lado que se le quiera ver. Entonces, nosotros todavía no podemos decir cosas exactas, porque estamos en proceso de recopilación de información y de hablar con nuestros socios, pero sí, la cosa no pinta bien. Y a nivel global tampoco, porque efectivamente tenemos estos problemas geopolíticos, las guerras en Ucrania, la guerra ahora en Irán, que hacen que la mayoría de los países cooperantes netos, incluido Estados Unidos, están redireccionando sus recursos hacia la guerra o a la seguridad, o las dos. Europa en su totalidad se va a empezar a rearmar y también está destinando muchísimo porcentaje de sus presupuestos para el tema de seguridad, y entonces, como decimos popularmente, va a caer la cooperación internacional. Desvestir un santo para vestir otro. Porque no es que hay más recursos, simplemente con los mismos recursos usted tendrá que hacerle frente a esas otras cosas que son prioritarias para los cooperantes en este momento. Entonces eso va a significar, y ya está significando, una caída a nivel global de la cooperación. En el caso hipotético más agresivo, si surgiera esa necesidad de los bloques para invertir más PIB en industria militar, eso significa que entre sus propios países van a haber recortes sociales, pero eso podría también decirse que va a haber menos dinero para poder ayudar a una isla de acá y también a este país de América Hispana, o ayudar a un país africano porque ahorita me van a invadir o yo tengo que atacar. Entonces, pueda surgir que la cooperación se transforme, no sea tan globalista en este sentido, sino que sea más regional. Entre los países nos ayudemos, que sea la cooperación sur puede fortalecerse dentro de sus limitaciones, pero como podemos producir más granos para la guerra, por decir, tal vez, pero en el panorama más difícil, eso podría decir volver a la sustitución de importaciones. A ver Podría cómo nos ser. desarrollamos nosotros y con la poquita cooperación ayudarnos. Pero sí, me estás dando un panorama en que si se van a limitar, si esto empeora, podemos llegar a esos. ¿Por qué? Porque cuando se nacionalizan estas ideas, prácticamente se cierran los mercados. Sí, O y se el hacen otro muy, elemento, muy, muy cerrados. sí, disculpe, y el otro elemento importante a tomar en cuenta es que con la llegada del gobierno de Trump, ustedes todos hemos visto las directrices de cerrar la USAID, ¿verdad? Que es la Agencia de Cooperación Norteamericana, de cancelar programas en los cuales ellos trasladaban recursos por la vía multilateral a Naciones Unidas. Y eso ha cerrado un montón de programas de cooperación en América Latina, en el mundo, que dependían
de la cooperación de Estados Unidos. Porque Creo que Estados Estados Unidos Unidos tiene la capacidad de decir, necesitamos reevaluar nuestros préstamos, cerramos esto, pero dejamos estos otros, pero sí ha visto como que fue prácticamente una cortada total, ¿verdad? total. Entonces sí, sí, Y, y mientras esté Trump en el poder, eso no va a cambiar y lo peor es que está creando como una especie de efecto dominó en otros cooperantes. Entonces, bueno, o sea ahí que está esta el panorama. pregunta que le acabo de hacer no tiene una fácil respuesta. Sí tiene una respuesta, que es la que me acaba de decir, está vale, pero no tiene una respuesta como para visualizar bien los próximos 10 años ante la turbulencia que hay. No, hoy día los cambios están sucediendo cada semana, Es correcto. ¿verdad? Entonces, aquí es monitorear y viendo un poco cómo va pasando las cosas, pero digamos, el panorama no es para nada halagüeño. Ya sabes que le agradezco montones este espacio que ha brindado a mí y a Espacio Geopolítico y realmente agradecido por este espacio. Realmente las respuestas me han dejado muy frío. O sea, me han dejado que sí, de lo que uno venía, estaba percibiendo, pero ya esta fuente que usted, conocedora del tema, de lo que vive cada día, más bien le hace una incertidumbre de ver a Costa Rica en un futuro si las cuestiones se empeoran. Esperemos que no y que se resuelvan para las elecciones de noviembre de Estados Unidos. Trump quiere seguir o Ojalá. no, lo que sea, pero Trump quiere seguir en el gobierno, tiene que salirse de esa guerra, por ejemplo. Si no, yo no sé cómo va a seguir en el gobierno. Tendría que demostrar una ganancia para todo el mundo, pero yo no le veo ni pies ni cabeza. Entonces, con respecto a la cooperación internacional, ya se están viendo los efectos y que no solamente Costa Rica es la que va a sentir eso, son muchos No todo el países. mundo. Exacto. Entonces, le Sí. agradezco montones este espacio. Muchas gracias y a Faro Geopolítico, mi público de siempre, aunque sea pequeño, siempre, siempre le agradezco que escuchen estos videos. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias.